contexto, en qué tipo de fuente haya escrito un texto. Y para ello trabajamos en el mundo no estructurado, en todo lo que son documentos y igualmente en bases de datos. En no estructurado somos capaces de procesar todos los formatos de ofimática en general, incluyendo, por supuesto, PDF, pero también podemos anonimizar imágenes, códigos QR, códigos de barras, firmas digitales, CSV e incluso firmas manuscritas. Y además lo hacemos en multiorientación y hasta en 102 idiomas dentro del mismo documento o base de datos. En base de datos trabajamos con 5 motores de forma nativa, que son SQL, MySQL, DB2, Oracle y PostgreSQL, con lo que cubrimos el 96% de los entornos que nos solemos encontrar en cliente. La plataforma está ubicada en Google en Países Bajos, dentro de las normativas europeas de protección de datos, y contamos con ISO 27001, Esquema Nacional de Seguridad del Centro Criptológico Nacional del Ministerio del Interior español, que equivale a Common Criteria nivel 2-3 aproximadamente. Y adicionalmente contamos con certificación SOC 2. Pero lo más importante es que nosotros no mantenemos el dato, solo lo procesamos. Es un proceso en memoria. Una vez que el usuario descarga el documento anonimizado, no queda rastro por nuestra infraestructura de ningún tipo. Y también es importante reseñar que nosotros no sustituimos el documento original, sino que generamos una copia anonimizada del mismo, de forma que el cliente siempre va a mantener el original para efecto legal, si tiene firmas digitales, etcétera, y una copia con el que pueda interactuar, compartir o publicar. Dentro de esos dos flujos principales, que es la anonimización y la pseudonimización, cuya diferencia es que la pseudonimización es reversible, nos permite devolver el dato al estado original, utilizamos 3 técnicas según el tipo de contexto en el que queramos trabajar. La primera es el enmascaramiento de toda la vida, una técnica de asteriscado y de tachado que se utiliza desde hace mucho tiempo y es una técnica muy, muy ágil en determinados entornos, sobre todo en entornos de administración pública, pero con la que perdemos el contexto. Sabemos que hay algo debajo, pero no sabemos el que es. O sea, vemos un asterisco, no podemos interpretar la información. Para solucionar esto en determinados entornos, como pueda ser la estadística, inteligencia artificial generativa, desarrollo de aplicaciones o Big Data, utilizamos 2 técnicas que nos permiten darle contexto. Nos permiten proteger el dato, sustituirlo por algo que le va a dar un contexto a ese dato. De forma que convertimos un dato protegido en un dato explotable desde el punto de vista de negocio. La primera es lo que llamamos la tokenización. Utilizamos infotipos con los que sustituimos el dato. Por ejemplo, Pablo pasaría a ser persona 1. Y la segunda técnica es la generación de datos sintético. La plataforma se inventa de forma aleatoria un dato similar con el que sustituye el dato original. Pablo pasa a ser Antonio. Y en ambos casos mantenemos la consistencia y la integridad del dato a lo largo de todo el documento o base de datos. ¿Sí? Y además tenemos varias formas de explotación. El servicio se puede explotar como puro software as a service, el usuario se conecta, introduce sus credenciales, sube un PDF, lo anonimiza y lo descarga, pero también podemos conectar vía API con cualquier aplicación web que soporte microservicios o web services e igualmente podemos desplegar on-premise, podemos hacer un despliegue en una máquina Linux en el armario del cliente, pero también podemos desplegar en Azure, Amazon y Google en nubes privadas. Y de hecho estamos ya disponibles en el marketplace de los 3. De forma que si tienen clientes que tengan contrato con cualquiera de estos proveedores y tengan commitment con ellos y puedan introducir la plataforma dentro de ese commitment, toda la parte administrativa de compras sería muchísimo más sencillo. El modelo es de suscripción anual basado en el volumen de dato ingestado en la plataforma. Es decir, el cliente contrata 5 gigas al mes, dentro de esos 5 gigas puede anonimizar lo que quiera. Y al tener la posibilidad de todos los despliegues o las formas de explotación que les he comentado, podrían hacer un consumo híbrido. Podría tener usuarios conectándose a la web, una aplicación anonimizando por debajo y un despliegue on-premise para anonimizar bases de datos. Siempre que esté dentro de esos 5 gigas al mes, para nosotros es absolutamente transparente, de forma que podría hacer un consumo mixto. Estamos en torno a los 300 documentos por hora y en base de datos, dependiendo de las necesidades, estaríamos entre 3 y 11 millones de registros por hora, por cliente. De forma que
aplica unos... no estoy presentando nada, José. No. Esta primera parte es conceptual y luego ya os enseño la plataforma. Decía que el modelo es muy sencillo porque lo que hemos desarrollado en el fondo es un proceso de trabajo pensando en que el usuario no tiene conocimiento técnico. El usuario habitual de este tipo de tecnología va a ser un abogado, un administrativo, una secretaria, que son los que normalmente anonimizan los documentos. Y lo que hemos hecho es un proceso súper sencillo para que el usuario no tenga ni que pensar ni que tener conocimientos técnicos. A partir de aquí llevo 11 minutos, estoy cumpliendo los tiempos. Si les parece, les enseño la plataforma para que vean de forma gráfica exactamente qué es lo que hacemos. Confírmenme cuando estén viendo la pantalla. ¿La están viendo ya? Sí, correcto. Vale, bien. Pues como verán es un entorno gráfico muy sencillo, muy limpio, en el que hemos buscado simplificar para que el usuario se acostumbre a utilizar. De forma que en el mes 13 el usuario y el cliente quieran renovar la suscripción porque se han habituado, han introducido el procedimiento dentro de su día a día. Tenemos un frame a la derecha donde vamos a seleccionar las fuentes con las que queremos trabajar y en el frame de la izquierda vamos a seleccionar el flujo y algunas cosas de configuración y monitoreo del proceso. Como ven, tenemos la opción de ficheros, texto libre, bases de datos y procesamiento por lotes. Ficheros y procesamiento por lotes es exactamente lo mismo, pero hemos separado los procesos para no perjudicar a usuarios que tengan necesidad de anonimización urgente. En ficheros podemos anonimizar hasta 10 documentos por sesión y procesamiento por lotes está pensado para anonimizar repositorios completos. Pues el usuario que necesita anonimizar 5.000 documentos no tiene la urgencia comparado con aquel que quiere anonimizar 2. Entonces, para no penalizar al que tiene necesita más inmediatez, hemos separado físicamente los procesos a nivel de hardware para no impactar negativamente en el usuario que tenga más necesidad. En cuanto al texto libre, es una especie de Google Translator donde el usuario puede escribir lo que quiera, o copiar y pegar parte de un email, parte de un documento, lanzar el proceso y recuperar el resultado para copiarlo en el documento original. Y bases de datos es el punto donde podemos conectarnos con una base de datos. En este caso, el flujo del dato es distinto. Les comentaba que el usuario, al anonimizar un PDF, se conecta, sube el PDF y lo descarga. Es decir, inicia el proceso hacia arriba y el dato sale de la infraestructura del cliente, siempre por el canal TLS y con todos los cifrados del mercado, pero el flujo es de dentro a fuera. En el caso de base de datos es al revés. El cliente va a conectar Nimiz con la base de datos y vamos a hacer lectura y escritura en origen. El dato no sale hacia afuera. Si bien es cierto que implica publicación de servicio para que podamos conectar. Y en estos casos normalmente los clientes van a preferir un despliegue on-premise para tener los servicios de base de datos protegidos. Simplemente tendríamos que establecer la conexión, seleccionar la base de datos que queremos trabajar, credenciales y vamos avanzando. Fíjense cómo el procedimiento se va a repetir en todos los casos que les voy a mostrar. Suelo empezar con el caso de uso de base de datos porque aquí les voy a demostrar lo que es la contextualización, voy a hacer el proceso con su reversión y además vamos a ver el rendimiento de la plataforma, así como la latencia. Yo me estoy conectando desde España a la plataforma en Países Bajos y a la base de datos que está también en Países Bajos en otro servidor. Con lo cual van a ver la rapidez del proceso. Y voy a trabajar con una base de datos ficticia de Postgre de 1.500 identificadores. ¿Vale? Y voy a hacer una demo con estas dos columnas, que son ubicación geográfica y el nombre del centro de salud. Es una base de datos ficticia de entorno sanitario. Así que voy a lanzar un proceso contra 3.000 registros. Simplemente, como ven, me conecto a la base de datos y la plataforma me presenta las distintas tablas con las que podemos trabajar. En este caso voy a seleccionar esas dos columnas que habíamos comentado y voy a ir avanzando. Como verán es súper sencillo, simplemente seleccionaríamos el flujo que queremos aplicar, así como la técnica. En este caso voy a aplicar la tokenización para que vean el concepto de contextualización y cómo podemos trazar toda la información. Podríamos seleccionar qué infotipos queremos buscar y
utilizar a la hora de sustituir, así como las excepciones, listas negras y blancas de lo que queremos que siempre esté anonimizado o que siempre esté en claro. Y esto se lo explicaré en el último. Como ven, siguiente, resumen de lo que vamos a hacer y lanzamos el proceso. Como vamos a hacer una pseudonimización, implica que queremos revertir el proceso en algún momento, por lo que la plataforma me va a exigir que cree una clave que identifica a mi usuario con este proceso concreto, por una cuestión de auditing, para poder saber quién ha hecho el qué. Y solo este usuario con esta clave puede revertir el proceso. La opción de compartir clave siempre existe, pero bueno, no es lo recomendable. Simplemente lanzamos el proceso, 3.000 registros, y en cuestión de segundos deberíamos tener el resultado. Aquí tenemos, si me voy a la base de datos, refresco y verán cómo hemos sustituido el dato original por un infotipo. El infotipo en cuestión no es relevante en este momento, lo importante es ver cómo 0002 se va repitiendo a lo largo de la base de datos en n registros. Por lo cual yo podría hacerle una query a la base de datos y preguntarle cuántos hombres de 29 años en Varchar 0002 tienen una patología concreta. Es decir, puedo preguntar e interpretar información alrededor de un dato protegido. Piensen en la placa de un vehículo o en un número de identificación. Podríamos trazar toda la información que hay alrededor, protegiendo al mismo tiempo el dato personal. Ahora le voy a dar la vuelta. Vamos a hacer lo mismo, pero voy a revertir la información. Pueden comprobar que el proceso es exactamente el mismo para que el usuario no tenga que pensar. Simplemente repite una y otra vez el mismo proceso para simplificar. Me pedirá la clave de identificación. Yo ahora voy a lanzar el proceso contra estos 3.000 registros, pero al mismo tiempo voy a hacer la correlación, voy a contrastar la consistencia y la integridad del dato y lo voy a revertir. Es decir, que en el mejor de los casos estoy duplicando el proceso. Y por simplificar, simplemente piensen en que estoy anonimizando 6.000 registros. Continuamos, lanzamos el proceso y en cuestión de segundos volveremos a tener el resultado que habíamos solicitado. Ya está. Simplemente voy a la base de datos, vuelvo a refrescar y volvemos a tener los datos originales. Piensen en proceso de backup, por ejemplo. Poder pseudonimizar una base de datos completa, mantenerla securizada porque son datos no explotables, nos llevaría muy poco tiempo y en el momento de hacer backup de la base de datos lo que haríamos sería revertir, volver al estado original, hacer el backup con el dato en claro y volver a pseudonimizarlo para mantenerlo protegido. Cualquier caso de uso que se les pueda imaginar con estos rendimientos es perfectamente aplicable. Para insistir y que comprueben cómo se repite una y otra vez el proceso, ahora voy a hacer el proceso con documentos, ¿vale? Voy a lanzar un proceso con un número de documentos de distintos formatos y distintas extensiones para que vayan viendo cómo la inteligencia artificial va a ir detectando estas extensiones y va a ir dando a los usuarios las opciones necesarias. No tienen que pensar. La propia plataforma va a presentar al usuario las opciones que tiene, según el formato. Aquí seleccionaríamos, para la demo voy a mantener el enmascaramiento porque es más sencillo, pero verán cómo al haber detectado Excel, me da una serie de funciones de Excel. Si no existiese ese formato, esto no aparecería. El usuario ni siquiera tendría que pensar. Avanzamos. Una vez más, podríamos seleccionar las configuraciones de infotipos y de excepciones. Y en la última fase me da más granularidad. Me permite opciones más afinadas para la anonimización final. Podría revisar los documentos antes de lanzarlo. Podría trabajar con múltiple orientación. En este caso, voy a aplicar las recomendaciones de la Agencia Española de Protección de Datos y quiero que anonimice código QR, códigos de barras, firmas digitales e incluso firmas NUS. Simplemente lanzaríamos el proceso y la plataforma, en este caso, al ser un proceso en batch, un proceso de lotes, mantiene ese proceso durante 5 días desde que ha terminado. Lo hacemos por una razón sencilla. Piensen en un usuario que lanza un proceso para 1.000 documentos el viernes por la tarde. Hasta el lunes no lo va a poder descargar. Entonces, tenemos que mantener durante un tiempo esa información para que el usuario pueda descargar. Si pasados esos 5 días no se descarga, tendría que volver a lanzar el proceso entero. ¿Por qué?
Creo que se quedó congelado, y para Pablo, educar o... al... Sí, Ah, no. Ah, ok, ok, ahora sí, sí. hola. Sí, sí, te congelaste unos Sí, segundos, pero ya estamos. vale, perfecto. Como les decía, son las categorías también que utilizamos para educar a la inteligencia artificial, de forma que la plataforma va a combinar todas y va a ir buscando y encontrando esta información para poder determinar que estamos delante de un dato personal. Con lo cual, también contextualizamos a la hora de buscar. En este caso, pues, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de recursos humanos. El Departamento de Recursos Humanos tiene una tipología de documento y un tipo de información que es distinta a la que pueda manejar finanzas. Entonces, cada usuario puede seleccionar qué infotipos y qué tipo de datos quiere analizar y sustituir. En este caso, por ejemplo, seguro que a recursos humanos la dirección IP no le resulta interesante y personas jurídicas y decretos tampoco. Como ven, son conmutadores, activamos y desactivamos. Tan sencillo como esto. Si el usuario utiliza la configuración por defecto, va a obtener un 97% de acierto. ¿Vale? Es decir, no es necesario aplicar estas configuraciones, pero el usuario siempre tendrá esa opción. Y además podemos crear infotipos privados. ¿Vale? Siempre pongo el ejemplo de una compañía de seguros. Lo normal es que quieran anonimizar el número de póliza. Para nosotros un número de póliza no es un identificador, no es un dato personal. Pero para ese tipo de cliente sí que es relevante el poder anonimizar ese dato. Lo que hacemos es crear ese infotipo de forma privada, exclusiva para ese cliente en su dominio. ¿Vale? Podríamos crear cualquier tipo de infotipo específico. Y esto es así de sencillo. En cuanto a las excepciones, el proceso es exactamente el mismo. Vamos a crear, por ejemplo, una excepción para entorno público. ¿Por qué? Porque vamos a anonimizar documentos en los que aparece el nombre del alcalde y el alcalde es el titular de la entidad, por lo tanto tiene que ir en claro siempre, pero sus datos personales no. Lo que vamos a crear excepciones positivas o negativas para que el nombre del alcalde esté anonimizado con independencia de cualquier otra configuración. Y sería tan sencillo como escribir esas categorías, importarlo de Excel, de CSV o de cualquier otro documento o lista, o también podemos aplicar los conceptos contextualizados por medio de expresiones regulares, de forma que todo lo que venga después de excelentísimo señor alcalde esté anonimizado o esté en claro. Y sería tan sencillo como esto. Y como les decía, esto es lo más complejo que tiene la plataforma. Estoy en el minuto 24, o sea que estoy cumpliendo mi compromiso. Desde el punto de vista de demo, no hay más que enseñar porque realmente les enseñaría más y más ejemplos y lo que vamos a hacer directamente es irnos al proceso finalizado. Hemos anonimizado 12 documentos, ha tardado 3 minutos y un poquito más y directamente vamos a ver qué ha pasado. Como verán, hay documentos en los que no existe la posibilidad de la supervisión manual, porque son documentos planos, son documentos de texto sin elementos gráficos en los que la plataforma tiene un 100% de éxito, con lo cual directamente nos permite ya descargar el documento. Y hay otros en los que sí hay elementos que analizar. Enseño siempre el ejemplo de un documento de identidad porque tiene la peculiaridad, a ver qué está pasando aquí, me están entrando cosas al teléfono y no carga. Tiene la peculiaridad de que no carga ahora. A ver si vamos con otro que tengo también, que es bastante interesante. El efecto demo es muy malo. No, pues no está funcionando. No sé si puede ser un problema del navegador. Vamos allá. Aquí, a ver, ahora esto es. Primero voy a enseñar este documento. ¿Por qué? Porque tiene firma digital. Y además contiene otros elementos que vamos a ver ahora. Como he decidido y he configurado para que se anonimice la firma digital, la plataforma me avisa, este documento ya no es válido desde un punto de vista legal. Estamos modificando el contenido, por lo tanto, la firma ya no es válida. Así que directamente la eliminamos. Pero lo interesante de este documento es, primero, que está en dos idiomas, está en euskera y está en español. Y además tiene un código de barras en vertical que contiene datos. Yo puedo trabajar, por supuesto, el código de barras, pero también tenemos la capacidad de identificar datos dentro del código de barras. En este caso es un link que me permite acceder al documento original. Imagínense que anonimizo el documento, pero dejo este link sin anonimizar.
de forma que publico un documento anónimo, pero con el que estoy dando acceso al dato final, ¿sí? Y al dato original. Eso sería una auténtica estupidez, básicamente, ¿vale? Y entonces simplemente podemos además trabajar de forma manual sobre el documento y podríamos seleccionar todo aquello que queremos incorporar como dato anonimizado. Y lo marco como anonimizado y simplemente descargaríamos y, como verán, en cuestión de segundos tendríamos el documento resultante, en el que hemos aplicado exactamente las configuraciones que le hemos pedido a la plataforma. Me ha marcado con asterisco toda la información que hemos considerado relevante, ha aplicado los estándares de truncado del documento de identidad y además hemos anonimizado los elementos gráficos en todo su extensión, no solo el código de barras, sino también la información que había dentro. Y esto se repite una y otra vez. Y otro de los ejemplos que quiero enseñar, ahora que parece que sí que carga, es el documento de identidad. ¿Por qué? Vaya, hombre, no se ha realizado correctamente. Esto, efecto demo. Madre mía. A ver, vamos a ver. Aquí. Voy otra vez. Este ejemplo lo enseño porque es un documento físico que contiene imágenes que hemos escaneado en una impresora y hemos convertido en PDF. Es decir, estamos trabajando en imágenes dentro de imágenes convertida en imagen. Y lo enseño porque la peculiaridad de Nimiz es que en el mundo de la imagen trabajamos píxel a píxel, con lo cual el rendimiento es súper importante. Y verán cómo, incluyendo toda esa especificación, somos capaces de hacerlo muy, muy rápido. Verán que detectamos los datos personales, los remarcamos en otro color y también los extractamos para que el usuario pueda trabajar en ambos sitios. Si yo marcase aquí, me daría el tipo de infotipo del que se trata, pero también podría trabajar igualmente en el propio documento para, por ejemplo, eliminar la cara. Y como estoy anonimizando el país, pues no tiene sentido mantener la bandera. Simplemente lo incorporaría y, por ejemplo, en este caso, el nombre no me importa que aparezca. Simplemente descargamos píxel a píxel y verán cómo en cuestión de segundos tenemos el resultado. Y ha vuelto a hacer exactamente lo que le he pedido. Ha eliminado la información que he querido, pero como verán, Óscar aparece en claro, porque se lo he pedido yo. Y esto se repite con cada tipo de documento y cada entorno en el que queramos trabajar. De forma sencilla, rutinaria y sin necesidad de conocimientos técnicos. Así que hasta aquí la demo. Ahora sí, 29 minutos. He cumplido el horario y a partir de aquí, si tienen alguna pregunta que les pueda haber surgido, estaré encantado de contestar. ¿Qué tal? Buenos días. Si tenemos alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, nuestro amigo Pablo está listo para poder resolver todas sus dudas. Encantado. En cualquier caso, les haremos llegar toda esta información con un link a un vídeo de la demo para que lo puedan revisar tomando un café con más tranquilidad, con una voz más glamurosa que la mía y que puedan revisar la información. Enviaremos casos de uso, les enviaremos cuál es el perfil de comprador al que solemos apuntar nosotros para que tengan también el mensaje según hablen con un CISO, con un CIO o con alguien de compliance. Cada uno siempre busca recibir una información u otra. Sí, José Ramos, tienes la mano levantada. Hola. Sí, Hola, claro. buenas. Buen día, Pablo. Sí, mira, en realidad a mí no me ha tocado alguno de estos casos y justo, bueno, mencionaste que nos vas a compartir también algunos casos Sí, casos de de uso. éxito o algo así, pero casos de uso, ¿no? Justamente eso es lo que quería consultarte, o sea, ¿cómo enfoco esto en las empresas? O sea, ¿o con qué área? ¿TI o tal vez otras áreas? ¿O cómo debería levantar la oportunidad o crear la necesidad? El comprador natural de este tipo de solución debería ser departamentos legales, departamentos de compliance. Suele impactar muy bien en recursos humanos, por ejemplo. Pero la realidad es que al final siempre acaba involucrado el CISO o el CIO. O sea que
cualquiera de los puntos de contacto puede ser interesante para iniciar. Al entorno más técnico le gusta mucho por la sencillez. Uno de los problemas que suelen tener los departamentos de TI de las empresas es que luego tienen que dar atención al usuario. En este caso no existe, con lo cual para ellos es maravilloso porque el entorno es muy favorable y descarga un montón de trabajo. Desde el punto de vista técnico, además, es una solución que se puede explotar en modo SaaS, con lo cual tampoco hay que hacer ningún despliegue. Y en caso de que fuese on-premise, el despliegue está paquetizado. Es decir, se instala exactamente lo que nosotros tenemos en Países Bajos, se instalaría en la infraestructura del cliente. Lo único que hay que hacer algunas modificaciones de dónde apunta la plataforma los distintos módulos, porque deja de ser algo en nuestra infraestructura, pasa a estar en la infraestructura del cliente y hay que hacer alguna adaptación. Pero desde el punto de vista de despliegue y configuración es realmente sencillo y no tiene grandes requerimientos ni de máquina ni de entorno. Lo más complejo que puede haber es que el cliente precise varias instancias balanceadas, pero hay dos posibilidades, que el cliente tenga balanceadores o que lo hagamos nosotros por software. La propia plataforma tiene la capacidad de balancear. Técnicamente suele gustar mucho porque ahorra muchos problemas de imagen, fuga de datos, protección del dato. En algunos países, además, hay normativas ya suficientemente rígidas en cuanto a protección y facilita mucho a todos los usuarios poder cumplir con las normativas y proteger el dato al mismo tiempo. Imagínense en un ataque de ransomware que infecta toda la infraestructura, roban los datos y piden un rescate y si no publican esos datos. ¿Vale? En nuestro caso estarían publicando un asterisco, con lo cual ya si le piden $1 millón por un asterisco pues no tiene mucho sentido. Entonces, indirectamente es una solución de remediación, una solución que reduce los vectores y los IOCs de los clientes porque el dato está protegido. Entonces, que te infecten con un ransomware es algo que no puedes controlar, pero que el dato que sale esté protegido sí se puede controlar. Y hasta ahora era muy complicado, sobre todo trabajar en los dos entornos, en no estructurado y en estructurado, porque hay muy poca tecnología que haga las dos cosas a la vez. Y las que hay, excluyendo a Nimiz, estamos hablando de tickets de $500,000, con lo cual es poco probable que un cliente solo por anonimizar invierta $500,000. En nuestro caso estamos hablando de los clientes más grandes que hemos tenido, a lo mejor estamos hablando de 250.000, 300.000, pero eso ya son despliegues de 6 instancias balanceadas. Un despliegue mínimo para dar cobertura a un cliente con necesidades básicas, estamos hablando de no llega a los $50.000. Eso en un despliegue en premise. Luego, si es suscripción, la realidad es que en Latinoamérica, por gobierno del dato, es muy poco frecuente que un cliente quiera utilizar la infraestructura en Frankfurt o en Países Bajos. Pero como tenemos la posibilidad de hacer el despliegue en Google Chile, pues se podría desplegar allá y mantener el dato dentro de la región. Ok, Pablo, gracias. De nada, un placer. ¿Alguna pregunta más? Pues si quieren, lo que podemos hacer es compartir toda la información con ustedes, el resumen con los vídeos y cuando lo vayan viendo con más calma, seguramente les vayan surgiendo ya preguntas más específicas y estaremos encantados de solucionarlas offline. Sí, Pablo, bueno, adicionar que a todos los participantes les enviaremos un correo de agradecimiento, ¿no? Con la información que les estamos comentando. A su vez, también mencionarles que será subido este webinar para las personas que no han podido ingresar o sobre todo para las que quieren volver a verlo, ¿no? Refrescar un poco el dato, lo vamos a subir también a nuestro canal de YouTube. Todos estos accesos y enlaces los vamos a enviar por este correo de agradecimiento para que puedan disfrutar de toda esta cobertura. Perfectísimo. Pues yo, por mi parte, agradecerles su tiempo. Espero que haya sido productivo, interesante y que vayan, sobre todo ahora que tienen ya la noción de esta posibilidad, será muy probable que empiecen a entender oportunidades que hasta ahora no le prestaban atención porque era algo que no tenían
en la retina. Entonces, el poder ya ir a un cliente y directamente despertarles ese interés con esta tecnología es realmente sencillo, es una punta de lanza muy, muy, muy interesante. Y en el peor de los casos, está mal que lo diga yo, porque mi objetivo es vender NIMIZ, pero en el peor de los casos es una tecnología que permite retomar relación con clientes, diferenciarse y hacer planteamientos muy disruptivos a esos clientes con los que hace tiempo que no contactan o que no han vuelto a contactar porque no tenían nada más que contarles que fuese una novedad. En este caso les va a permitir abrir mucho negocio y muchas oportunidades. Pablo, disculpa, en ese caso, estamos hablando de tickets altos, me parece, o de repente entendí mal esa parte. O sea, tendríamos que apuntar a clientes corporativos. El modelo nuestro está pensado para corporativo. Si bien contamos con un partner que tiene MSP, que podría hacer un modelo de pago por uso para ir ya a mercados más de mediana empresa, pequeña empresa, para poder trabajar con tickets más pequeños. Nosotros, nuestro ticket mínimo es de $15.000. Bueno, 15.000 euros. Normalmente a partir de ahí para abajo, salvo que sea una referencia muy interesante, que pueda ser un caso de éxito y que podamos publicar o hacer algo conjunto con el cliente y el partner, normalmente lo remitimos al MSP y ya lo tratan ellos para esas ofertas más pequeñas. Ok. Perfecto, entonces, recuerden también que el tema de no incluir la anonimización obviamente en alguna documentación, en un tema de no proteger la información personal o datos sensibles antes de compartirla es un poquito, por así decirlo, asumir un riesgo, ¿no? Entonces, aquí en Perú tenemos la ley de protección de datos, ¿no? Entonces, hay que hacer bastante hincapié. Si bien es cierto, la solución va a todo, a distintas verticales, para gobierno y para banca es bastante importante este tipo de solución, ¿no? Sobre todo por la documentación, pérdida de filtración, o sea, la parte de ataque, reputación, como decía Pablo, ¿no? Entonces, por ahí tenemos varias verticales por las cuales podemos atacar. Pero bueno. Exacto. Ujú. Como decía Julio, vamos a enviar el correo de agradecimiento igual a todos los que se inscribieron, a los que asistieron, a los que no también, igual que se inscribieron, para que, bueno, ahí Pablo seguro vamos a tener una retroalimentación y vamos a poder ayudar con alguna presentación ya de manera personal con algún partner, con algún cliente final, ¿no? Si no, igual está también Eduardo Ipanaque, que es nuestro preventa, él también puede ayudar con algunas presentaciones para sus clientes. Perfecto, pues por mi parte agradecerles una vez más el tiempo y espero haber cumplido con expectativas. Perfecto. Muchísimas gracias, Pablo, y a todos los que se conectaron. Gracias a todos y igual, ahí están en las redes, también en el LinkedIn también tenemos bastante información sobre NIMIZ. Vamos a empezar a lanzar más y bueno, ahí estamos para apoyar. Perfecto. Pues Muchas gracias. muchísimas